Muy buenos días con todas y todos. Reciban un cordial saludo en nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Y gracias por acompañarnos en una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Miércoles de Gestión Pública. En esta oportunidad damos inicio a las actividades del mes de mayo con una conferencia muy importante que sin duda aportará herramientas fundamentales para quienes trabajamos en el ámbito del derecho y la gestión pública. Permítame en primer lugar extender un saludo especial a cada una de las personas que hoy se han conectado a través de la plataforma Zoom. Valoramos profundamente su presencia y sobre todo su esfuerzo por seguir cultivando conocimientos que fortalezcan el ejercicio responsable de la función pública. Lamentamos informar que, por motivos de agenda, no nos puede acompañar esta mañana nuestra directora general, doctora Jimena Pinto Lafuente, quien les envía un afectuoso saludo y les desea una jornada académica provechosa. La conferencia que hoy nos convoca lleva como título Presunción de veracidad y privilegio de controles posteriores, alcance práctico y reflexión, y tiene como objetivo abordar con profundidad un principio fundamental del procedimiento administrativo peruano, la presunción de veracidad, así como el privilegio de los controles posteriores como mecanismos orientados a la simplificación administrativa. Este análisis no solo considera su fundamento normativo y aplicación práctica, sino también los riesgos que puede acarrear su uso indebido y los desafíos que enfrentan los operadores jurídicos para interpretarlos de manera justa y eficaz, en un marco de respeto al debido procedimiento y al interés público. Para guiarnos en esta importante reflexión, contamos con la participación del doctor Piero Rojas Vázquez, de quien resumiré brevemente su hoja de vida. El doctor Rojas es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, así como una maestría en Derecho Medioambiental por la Universidad Castilla-La Mancha en España. Es profesor de Derecho Administrativo en la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Coordinador del programa especializado de Derecho Administrativo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, profesor en el Diplomado de Contrataciones con el Estado y en la Maestría de Derecho Administrativo y Regulación de la Universidad Católica San Pablo, socio en Rojas Vázquez Legal, UTIC en Derecho Administrativo y Regulatorio. Agradecemos profundamente su presencia y la generosidad con la que compartirá hoy su conocimiento y experiencia. Sin más preámbulo, los invito a prestar especial atención a esta conferencia que sin duda será de gran utilidad para todos y todas los que tenemos el compromiso de contribuir a una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al servicio de la ciudadanía. Doctor Rojas, lo dejo con el uso de la palabra por Bien, 70 minutos. Buenos días y bienvenido a los miércoles de gestión pública. muchas gracias. Antes que nada, Jimmy, ¿se me escucha bien? ¿Me Sí, doctor. confirmas? Sí, 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 Per- se oye Perfecto. bien. Bien. Ante todo, muy buenos días. Extendo mi total agradecimiento al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también a Jimmy Torres por la invitación realizada. Para mí es un verdadero placer estar con todos ustedes aquí y el tema que me convoca hoy es hablar sobre un tema que creo que ha sido estudiado muy poco de manera profunda, como es el tema del principio de presunción de veracidad y cómo éste se conecta con el principio de privilegio y de controles posteriores. Y es importante resaltarlo. No podemos ceñirnos solo a lo que dice la ley del procedimiento administrativo en lo que respecta a los principios. Hay un desarrollo bastante importante, no solo desde la misma ley del procedimiento, sino también a partir de diversas normas que ha regulado la presidencia del Consejo de Ministros. Y es tan importante entender esto no solo para la correcta tramitación de los procedimientos de fiscalización posterior, sino también porque sabemos que el determinar o el evidenciar documentación falsa puede generar consecuencias jurídicas importantes. Y si no se realiza un buen procedimiento de fiscalización posterior, corre riesgo de que, por ejemplo, el procedimiento de nulidad de oficio, el procedimiento sancionador, carezcan de validez. De estos temas voy a tratar el día de hoy y para eso me permito compartir una pequeña PPT. ¿Me confirman, por favor, si se ve la PPT? ¿Sí? ¿Se ve bien? Se ve bien, Jimmy, doctor. perfecto, listo. Así es. Sin mayor preámbulo, empiezo entonces. Bien, vamos a abarcar la ponencia en dos aspectos o en tres aspectos importantes. Primero, voy a hablar del principio de presunción de veracidad. Después voy a hablar del principio de privilegio de controles posteriores y cómo éste opera en el ordenamiento jurídico peruano. Y finalmente voy a hacer algunas reflexiones importantes sobre la materia.
Empecemos con el principio de presunción de veracidad. Un breve antecedente. Ustedes saben muy bien que nuestra primera norma general de procedimientos administrativos es del año 67. En esa norma no se recogía el principio de presunción de veracidad. Es recién en la ley 25035, la ley de simplificación administrativa, junto con su reglamento de los años 90, que se reconoce expresamente hablando el principio de presunción de veracidad. Específicamente, la misma ley de simplificación administrativa denominaba lo siguiente por principio de presunción de veracidad. Es aquel principio que rige las relaciones de aquella con sus funcionarios y servidores y con el público. Y consiste en suponer que las personas dicen la verdad. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante este principio? Porque busca generar el equilibrio entre una administración más ágil, eficiente y centrada en la confianza con el ciudadano. Es una revolución, es uno de los principios más importantes de la simplificación administrativa. Acto seguido, esta derogada y antigua ley de simplificación administrativa tenía una disposición importante que ratificaba la existencia del principio de presunción de veracidad, y la cual decía lo siguiente: las administraciones públicas exigen la presentación de los documentos aceptando en sustitución de los mismos las declaraciones hechas por el interesado o su representante. Con esta disposición en la Ley de Simplificación Administrativa, lo que buscaba la ley es tratar de fomentar procedimientos administrativos basados en lo que diga más el ciudadano que en la presentación de documentos, dando por nacimiento a los famosos, aunque no se decía así expresamente, procedimientos de aprobación automática. Por eso decía yo que en los años 90 la ola de la simplificación administrativa, en donde el principio de presunción de veracidad juega un rol muy importante, se plasma desde aquella época. Miren qué interesante. Posteriormente, la ley o la norma de procedimientos generales del año 67 y después de los diversos cambios y normas importantes en la materia, como la norma de la ley de simplificación, se consolida en un texto único ordenado. ¿Correcto? Existe un texto único ordenado en el año 94, cuyo origen principal es la norma del 67. ¿Y por qué es importante este texto único del 94? Porque sabemos que esa era la norma más importante de procedimientos administrativos de aquella época. Y porque además, producto de diversas modificaciones y de la existencia de la Ley de Simplificación Administrativa, se reconoce en su artículo 32 expresamente el principio de presunción de veracidad. Es decir, el principio de presunción de veracidad no solo ya estaba en la Ley de Simplificación Administrativa, sino también estaba en el texto único ordenado del Decreto Supremo 0294 JUS, Normas Generales de Procedimientos Administrativos. Como ven, tiene un antecedente importante el principio de veracidad y un concepto que hasta el día de hoy nos persigue, el cual es asumir que lo que dice el ciudadano al momento de presentar su solicitud es veraz. Como ustedes saben muy bien, en el año 2001 se publica la Ley del Procedimiento Administrativo General, derogando la Ley de Simplificación Administrativa antes mencionada, como también las normas generales del procedimientos administrativos del 67 y que fue compilada a través de un texto único ordenado en el año 94. Lo importante de la Ley del Procedimiento Administrativo General y una de las razones por las cuales nace era primero para consolidar todas las regulaciones asociadas a procedimientos administrativos de aquella época. Porque claro, el funcionario de turno tenía muchas normas, correcto. No solo la ley de simplificación administrativa, que era una norma importante, sino también tenía otras normas como por ejemplo la ley marco para el crecimiento de la inversión privada y su reglamento, el 094-92 PCM, que regulaba muchas cuestiones importantes sobre procedimientos administrativos, como la existencia de TUPA, procedimiento de aprobación automática, de evaluación previa, entre otros. Y para tener dispersas diversas normas de procedimientos administrativos, es que nace en el 2001 la Ley del Procedimiento Administrativo General. Correcto. Dicho ello,
es importante mencionar que la misma ley, atendiendo a sus antecedentes, regula el principio de presunción de veracidad. ¿Qué dice por el mismo? En la tramitación del procedimiento, se presume que los documentos y declaraciones, ¿correcto?, formulados por los administrados, entiéndase por administrados ciudadanos también, en la forma prescrita por ley, responden a la verdad de los hechos. Esta presunción admite prueba en contrario. Lo que quiero hablar con ustedes es explicar este principio, empezar a evaluar cada línea del principio de presunción de veracidad. Primero, ¿qué se entiende por procedimiento administrativo? Porque la presunción de veracidad se maneja en la tramitación de procedimientos, así que hay que entender primero qué es un procedimiento administrativo. Segundo, ¿cuál es el alcance de los documentos y declaraciones que realiza el ciudadano, correcto? Y que se deben entender por veraces. Y tercero, ¿qué se entiende por el hecho de que se diga que admite prueba en contrario? Cada una de estas ideas las vamos a desarrollar a continuación. Primero, por procedimiento. Recordemos que nuestra ley del procedimiento administrativo tiene un concepto de procedimiento. Se entiende por procedimiento al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Esa es la definición de procedimiento administrativo. De hecho, citando al profesor Jorge Danós, la ley del procedimiento tiene dos grandes definiciones, la del concepto de acto y la del concepto de procedimiento. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque la ley de procedimiento está hecha para que la apliquen los ciudadanos y está hecha para que lo entiendan los ciudadanos. ¿Correcto? Sabiendo la definición de procedimiento administrativo, debemos señalar que nuestra propia ley, basado también en el antecedente que hace un rato les comentaba, que era la Ley Marco para la Inversión Privada y su reglamento del año 92, incorpora o precisa que tenemos dos tipos de procedimiento: procedimientos de oficio, procedimientos de parte. En el caso de los procedimientos de parte, todos regulados a través de un TUPA, o mejor dicho, compilados a través de un TUPA, que es el texto único de procedimientos administrativos. Los procedimientos de parte pueden dividirse en dos: procedimientos de aprobación automática y procedimientos de evaluación previa. ¿Qué se entiende por el primero? Muy sencillo. Procedimientos de aprobación automática son aquellos que con el solo pedido del ciudadano se entiende por aprobados. ¿Qué se entienden por procedimientos de evaluación previa? Son aquellos que solicita el ciudadano y que la administración pública tiene que evaluar para emitir una decisión. En el caso de esto último, podemos hablar de una licencia de edificación. En el caso del primero, podemos hablar, por ejemplo, de la autorización que autoriza el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. No, la famosa ley de antenas, que expresamente en su ley señala que dichas autorizaciones están sujetos a aprobación automática. ¿Correcto? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque debo decirles que la presunción de veracidad está enfocada principalmente en los procedimientos de parte. ¿Correcto? La presunción de veracidad está abarcada en los procedimientos de parte. ¿Por qué? Porque vamos a hablar en un ratito que la presunción de veracidad está totalmente conectada a la fiscalización posterior. ¿Correcto? Entonces, primera idea que les quiero dejar: procedimiento administrativo está asociada a toda solicitud que presente el ciudadano en el marco del mismo y se debe presumir todo lo que diga de manera veraz. Estamos. Todo lo que presente el ciudadano en el marco de los procedimientos administrativos se debe presumir veraz. Ahora bien, ¿de qué tipo de documentos o de qué tipo de veracidad estamos hablando? ¿Correcto? Primero, la ley del procedimiento nos remite a un artículo 42. ¿Correcto? No solo tenemos que ver
el alcance de la presunción de veracidad de documentos solo del numeral 1.7 artículo 4 de la ley PAJ, sino también tenemos que ir al artículo 42 de la misma ley. ¿Por qué el artículo 42 es importante? Porque ratifica que la presunción de veracidad alcanza a cualquier tipo de información, documentación o declaración que presente el ciudadano, cualquiera. Inclusive esta presunción alcanza a los documentos sucedáneos, ¿correcto? También. Entiéndase por estos documentos sucedáneos, por ejemplo, a copias certificadas, traducciones simples, ¿estamos? Que forman también parte de todo este capítulo de simplificación administrativa que plantea la ley del procedimiento administrativo. Entonces, es importante el 42 porque está diciendo que cualquier tipo de documentación, ¿de acuerdo? Forma parte del alcance de la presunción de veracidad de los documentos que presente el ciudadano en cualquier tipo de procedimiento administrativo a solicitud de parte. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí la cosa va pintando bien. Y hasta ahí lo que deben entender es que no solo hay que leer el numeral 1.7 que reconoce el principio de presunción de veracidad, sino también leerlo de manera conjunta con el artículo 42 que ratifica el alcance de los documentos que abarca la referida presunción. Ahora bien, un tema importante que señala el artículo 42 también, y es el siguiente. En la redacción original, ¿qué es lo que decía? Que aquel que presente documentación que no sea veraz es responsable por la misma. Sea que es dicha documentación la haya originado el mismo solicitante o ciudadano, o sea que dicha documentación provenga de terceros. En la redacción original del artículo 42.1, ese era el alcance. Tú te hacías responsable por todo lo que presentaras, documentos, declaraciones, por todo. Sea que la documentación la origines tú, o sea que la documentación la originen terceros. Y cuando me refiero a terceros, me refiero inclusive a entidades estatales o privados. Este fue uno de los puntos, a mi modo de ver, más trágicos que planteó el artículo 42 de la ley. Sin embargo, ustedes saben muy bien que una de las grandes reformas de nuestra ley del procedimiento administrativo fue el decreto legislativo 1272 en el año 2016. Y, entre otros artículos, modifica también el artículo 42 de la ley. Y de manera acertada, dice lo siguiente, que si es información o documentación propia, ¿correcto? La responsabilidad recae sobre el ciudadano solicitante. Pero si es documentación proveniente de terceros, no es pertinente, no es adecuado, no es razonable, ¿correcto? Extender la responsabilidad, ¿correcto? Y aquí nace de repente un debate importante que se ha venido dando en materia de contratación pública, solo para hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Porque en el sistema de contratación pública uno es responsable desde el punto de vista administrativo por la documentación que uno presente en la licitación, ya sea generada por uno o generada por terceros. ¿Correcto? Entonces, obviamente, el sistema de contratación pública, que es un sistema complejo, a mi juicio, eh, el que se mantenga reglas como esta, mantienen un grado de ilegalidad, porque vulneran el principio de culpabilidad, por ejemplo. Eh, no deberían ser coherentes, ¿correcto? Pero lo es. La ley de contrataciones, inclusive con su nueva ley y su nuevo reglamento, siguen planteando el esquema
de que si tú en una licitación presentas documentación, por ejemplo, de tu trabajador, que es documentación generada por el trabajador, y la presentas, tú igual te haces responsable. Claro, el tema es que la nueva ley lo único que ha modificado es que va a atenuar esa responsabilidad y las sanciones administrativas deberían bajarse, ¿correcto? Pero igual eso no te quita que no seas responsable. Ya, eso va en contradicción con lo que dice la ley del procedimiento administrativo, que ha aligerado este tema que es bastante razonable. No vas a ser responsable por lo que terceros te den la documentación y sea falso. Imagínate inclusive una entidad pública que tiene documentación falsa. ¿Tú vas a ser responsable por ello? No resiste ningún test de razonabilidad. Entonces creo yo que la ley de procedimiento ha sido acertada, ¿correcto? Al plantear este asunto y delimitar los grados de responsabilidad. Tú te haces responsable por la documentación que tú presentes es falsa, pero si tú acreditas, claro, hay una carga del ciudadano de acreditar de que hubo diligencia, etcétera, de que tú no, de que los documentos los elaboró un tercero y tú, a pesar de tu diligencia, ¿de acuerdo? Desconocías de su falsedad, entonces tú no deberías ser responsable bajo ninguna causa, ni a nivel administrativa, ni siquiera a nivel civil, etc. Creo que esta es una, digamos, solución interesante que da la ley de procedimiento administrativo y que tal vez debería reflexionarse para otros campos, como por ejemplo sería la contratación pública. Tercer punto, la presunción de veracidad admite por el contrario. Y esto es importante porque se está partiendo de que no hay una presunción absoluta, sino relativa. Hay una casación importante que es la 18314-2021 que ratifica que la presunción no es absoluta, que la sola existencia de una prueba en contra del afirmado por el administrado, que genera a que la administración tenga que abandonar esa presunción. Pero esa presunción, ¿correcto? Que tiene que abandonar la administración para verificar si la prueba es suficiente para desvirtuar o contradecir la veracidad de los documentos o de lo afirmado por el ciudadano, se gatilla con otro principio importante, el privilegio de controles posteriores, cuya concretización se da a través del procedimiento de fiscalización posterior. Esta presunción debería abarcar no solo a los procedimientos de aprobación automática, sino también a los procedimientos de evaluación previa. Correcto. Sea que los procedimientos de evaluación previa terminen en una decisión expresa o sea que terminen en un silencio administrativo positivo. Correcto. Entonces, hasta aquí, a modo de resumen sobre el principio de veracidad, podemos entender primero que es un principio que rige en la tramitación de procedimientos administrativos, en cualquier tipo de procedimiento. Segundo, que la presunción abarca a cualquier tipo de documento, declaración o afirmación realizada por el ciudadano. Tercero, que se puede quebrar la presunción si es que existen pruebas que permitan hacer ello. Para eso se tiene que leer de manera complementaria el principio de privilegio de controles posteriores que se concretiza a través del procedimiento de fiscalización posterior. Correcto. Hasta ahí es importante el alcance del principio de presunción de veracidad. Como les dije, para romper la presunción de veracidad, necesitamos mirar sí o sí otro principio importante, el principio de privilegios de controles posteriores. Al igual que lo mencioné hace un segundo con la ley, perdón, con el principio de presunción de veracidad, hay que decir que existe un pequeño antecedente sobre el tema. A diferencia del caso anterior, no existió un principio de privilegio de controles posteriores. Eso debo decirlo.
no de manera expresa como si se reconoció el principio de presunción de veracidad en la Ley de Simplificación Administrativa del año 90. Pero lo que sí es importante resaltar es que en el año 90 se reconoció expresamente el procedimiento de fiscalización posterior, que si lo ven de cerca, tiene la misma esencia de nuestra ley del procedimiento administrativo. ¿Por qué digo ello? Porque busca que una vez concluido el procedimiento, la autoridad verifique si los documentos presentados o las declaraciones formuladas por los administrados tienen indicios de fraude o de falsedad. ¿Qué más dijo esta norma en el año 90? Delegó a las directivas internas de cada entidad pública a que dispusieran cómo son los porcentajes de revisión de los expedientes. Es decir, la misma norma no lo dice, como sí lo dice hoy la ley de procedimiento. Se delegó el porcentaje de revisión en la fiscalización posterior, se delegó esto a cada directiva interna de la administración pública. Pero además, pero no menos importante, se reconoció expresamente que en caso se detectara fraude, existen consecuencias jurídicas, que no solo será la nulidad del acto administrativo, sino también la imposición de una multa. Dependiendo si eras persona natural, la multa podría ser 0,5 UITs. Si eras persona jurídica, eran 2 UITs. Correcto. ¿Por qué es importante esto? Porque ya desde el año 90 teníamos un enfoque claro de simplificación y teníamos las dos caras de la misma moneda, el principio de presunción de veracidad y la fiscalización posterior. En el año 2001, cuando se crea la Ley del Procedimiento Administrativo, no solo ratifica la existencia del principio de presunción de veracidad, sino crea el principio de privilegio de controles posteriores desde mi punto de vista inspirado en el procedimiento de fiscalización posterior del año 90. ¿Qué decía o qué dice, mejor dicho, el principio de privilegio de controles posteriores que va muy de la mano con el principio de presunción de veracidad? La tramitación de los procedimientos se sustentarán en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose a la autoridad el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso de la información presentada no sea veraz. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de un principio mediante el cual tiene que ir de la mano y ser leído con el principio de presunción de veracidad. Porque la única manera, legalmente hablando, de corroborar o de romper la presunción es fiscalizando de manera posterior si los documentos presentados son veraces o no. Hubo mucho cuestionamiento, debo decirle, por ejemplo, el profesor Eloy Espinosa Saldaña critica de que esto sea un principio, para él es una regla, ¿no? Ha habido mucho, digamos, se ha resistido parte de la doctrina nacional de que el control posterior sea un principio. Pero más allá de ese debate, está. Está y hay que aplicarlo. Correcto. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto? De hecho, el mismo principio lo dice. Se sustenta en la aplicación de la fiscalización posterior. Y la fiscalización posterior tiene por objetivo verificar que la documentación presentada es o no es falsa. No se puede admitir o no se puede amparar la validez de actos administrativos a costa de documentos falsos. Es el objetivo de la fiscalización posterior, que tiene su fundamento en el artículo 32 de nuestra ley del procedimiento administrativo. Y que desde un punto de vista estrictamente jurídico, por supuesto puede estar esto a debate, es un procedimiento administrativo que tiene como finalidad comprobar la veracidad y autenticidad de los documentos presentados por los ciudadanos. Ahí pongo dos notas al pie, asociadas al profesor Juan Carlos Morón y al profesor Cristian Silva, que argumentan en sus propias palabras que estamos ante un procedimiento administrativo. Hasta aquí la cosa va quedando bastante clara.
y bastante ordenada, ¿no? Sin embargo, debo mencionar, y de repente que acá está la parte un poco más ácida de la ponencia, porque estoy convencido de que hasta aquí ustedes sabían todo, de que la fiscalización posterior no termina con el artículo 32. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el artículo 32 nos plantea qué es la fiscalización posterior, pero no nos da el camino, no nos dice quién ni cómo se debe realizar la fiscalización posterior. Ante la ausencia de estas reglas, la presidencia del Consejo de Ministros emite un reglamento, un decreto supremo, para ser más exacto, vamos al decreto supremo, que indica cómo se debe ejecutar la fiscalización posterior. Y aquí tengo que partir mi posición en dos. Porque hubo un primer momento donde el artículo 32 convivía con el decreto supremo 096/2007 PCM. Y hay un segundo momento donde el artículo 32, modificado por el 1272, convive con el decreto supremo 141/2024 PCM. Ambos decretos supremos de la PCM empiezan a regular la fiscalización posterior. Ambos, ambos. Uno en el 2007 y otro en el 2024. Entonces voy a explicar cómo era la fiscalización posterior, vamos a ponerlo así de sencillo, con el decreto del 2007, y voy a hablar también cómo ha sido la fiscalización posterior con el decreto del 2024. ¿Me parece? Y vamos a ver si ha habido un avance, no ha habido un avance, hay diferencias, del 2024 ha sido mejor o si el 2017 ha sido mejor. De eso vamos a hablar en estos momentos. Vamos al primer momento. Vámonos al artículo 32 y el decreto supremo de 2007 que regulaba la fiscalización posterior. Primero, ¿qué decía el artículo 32 en sus orígenes? Ratificaba que la fiscalización posterior, que es la concretización del principio de privilegio de controles posteriores, tenía que realizarse a los procedimientos de aprobación automática como a los procedimientos de evaluación previa. La cosa pinta bien hasta ahí. ¿Qué más dice? A diferencia de la norma del 90, que establece un límite de 50 expedientes por semestres para fiscalizar procedimientos de aprobación automática. Es decir, en ese momento se dijo que el máximo número de expedientes para fiscalizar de manera posterior en aquellos procedimientos de aprobación automática va a ser de 50. ¿Cuál fue el problema ahí? Que nunca se habló de un límite o de una regla similar para los procedimientos de evaluación previa. Sin duda alguna, generando incertidumbre en cuanto a su aplicación. ¿Qué más se dijo? La fiscalización va a ser aleatoria. Tema importante. ¿Y qué más? Se ratifica lo que dijo en el año 90 con algunas variaciones. Se dijo de que si hay documentación falsa, habrá nulidad de oficio, habrá sanción de 2 a 5 y se formulará la denuncia penal pertinente contra los delitos contra la fe pública. Muy similar a la Ley de Simplificación Administrativa y su reglamento. Pero hasta ahí el 32 no me daba mayores herramientas de cómo aplicar la fiscalización posterior. Es por eso que la presidencia del Consejo de Ministros, en 2007, emite esta primera norma que complementa el 32. Correcto. Punto número uno, importante. El sistema aleatorio, porque acuérdense que la fiscalización va a ser a expedientes de materia aleatoria, lo que se entiende por aleatorio lo va a definir ¿quién? La Oficina de Tecnologías de la Información de las entidades. Ellos tienen que crear el medio electrónico informático para que se cumpla con el aspecto aleatorio. Entonces la responsabilidad se delega a las oficinas de tecnología de la información de las entidades. ¿Correcto? ¿Qué más establece esta norma que me parece pertinente? Que durante el procedimiento de fiscalización posterior, la revisión de los expedientes comprenderá, pero no se limitará a su verificación e investigación exhaustiva mediante la comprobación de su autenticidad y el cruce de información con aquellas personas o instituciones que puedan figurar en su contenido.
En tal sentido, se podría solicitar a las entidades y entidades públicas y privadas que corroboren la autenticidad de la declaración, documentos, información, traducciones y que sirvió de sustento para el inicio del respectivo procedimiento. En otras palabras, se faculta a las entidades que realicen la fiscalización posterior a cruzar información con otros entes públicos o privados. Con ello, con el objetivo de llegar a la verdad material y tener los sustentos necesarios para constatar si un documento era o no era falso. ¿Qué más nos dice esta importante norma del 2007, perdónenme? Eh, Afirma de que la fiscalización se va a realizar de manera semestral y va a concluir con un informe cada semestre. Se dispone adicionalmente que en aquellos casos donde se haya presentado información fraudulenta, se va a comunicar de dicho incidente a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué también es importante la norma del 2007? Porque se crea la central de riesgos. Una central de riesgo donde va a registrar o donde va a contener a los ciudadanos que hayan presentado información fraudulenta. Correcto. Pero es una central cuya información solo va a ser de acceso exclusivo por las entidades públicas y que tiene como propósito que las propias entidades tengan información acerca de los ciudadanos que han incurrido en los mencionados actos, en los fraudes. Correcto. Importante resaltar que había otra norma en ese tiempo, la Directiva 1/2008, que señalaba cómo se debería regular la central de riesgo. Hasta aquí la cosa bastante bien, porque yo creo que la central de riesgo tiene como objetivo que las propias entidades públicas sepan quiénes son los ciudadanos que presentan documentación falsa, porque sucede que a veces unos trámites están atados a otros. ¿Correcto? Hay trámites, hay procedimientos complejos que pasan por diversas entidades públicas o hay entidades que requieren actos administrativos de otras entidades públicas. Entonces, es importante que exista el conocimiento transversal de todas las entidades respecto de quiénes son los ciudadanos que han venido presentando documentación falsa. Hasta ahí la razonabilidad me parece pertinente. Ojo, la información de la central de riesgo no va a ser, digamos, no es que sea difundida para que los ciudadanos la conozcamos. No es una central para que la propia administración pública la conozca. Estamos. Y ustedes podrán decir hasta ahí que pintó bien el asunto. Sin embargo, debemos aceptar que a pesar de que el 2007 se hizo un esfuerzo importante y el 2008 con la directiva de las centrales de riesgo, habían cosas que estaban en el vacío. En ningún momento se dijo quién va a hacer la fiscalización posterior. ¿Qué pasaba en la práctica? Que además de la norma de la PCM, las diversas entidades públicas tenían sus directivas especiales de fiscalización y decían, bajo su mejor criterio, quién tenía que realizar la fiscalización. He podido revisar casos que hay entidades que dentro de su misma oficina le trasladaban a otro funcionario que no haya revisado el procedimiento original a que realice la fiscalización posterior. Es decir, yo era el funcionario de una oficina A que aprobaba un trámite y mi compañero, que era alguien que no estaba metido en el trámite, realizaba la fiscalización posterior. ¿Eso está bien? Si bien se dice que la fiscalización era semestralmente, nunca hubo una fecha de inicio ni una fecha final. No había claridad en los plazos. Tampoco se dijo los plazos para presentar el informe o elaboración del informe. Mucho menos se habló de una estructura de cómo se debería realizar la fiscalización posterior. ¿Qué generó todo esto? Generó, y aquí tengo el dato, ¿no? Para aquellos que están interesados, generó que tan solo 10 entidades de las más de 2.000 existentes hayan realizado un procedimiento de fiscalización posterior completa. ¿Qué me refiero con un procedimiento de fiscalización posterior completa? Desde verificar el documento hasta informar a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Saben cuántas han hecho el plazo completo? Solo 10, de más de 2.000 entidades en nuestro país. ¿Y a qué se debe esto? Principalmente, entre otros sustentos, a la falta de reglas claras. Obviamente hay un tema de capacitación, de enforcement, que tiene que manejar la entidad competente que es la PCM,
pero sobre todo a la falta de reglas claras. Correcto. El segundo momento, 2016, cambia nuestra ley del procedimiento administrativo a través del 1272 y modifica también el artículo 32. Correcto. ¿Qué es lo que dice específicamente hablando? Se ratifica primero que la fiscalización abarca a los procedimientos de aprobación automática y evaluación previa. Abarca los dos. ¿Estamos? Pero también ratifica que el alcance de la fiscalización posterior no solo abarca a documentos, declaraciones o información presentada por el ciudadano, sino también a los documentos sucedáneos, a los que se hace referencia en el artículo 41 de la Ley de Procedimiento, como por ejemplo las traducciones simples, ¿no? Las copias, también. Eso también forma parte de documentos revisables en el marco de la fiscalización posterior. Y si nos damos cuenta, está muy alineado, ¿correcto?, con el artículo que hace un rato revisamos, que era el artículo, lo tengo por aquí, 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Perdón, el artículo, sí, 42, que habla también de las reglas de presunción de veracidad. Estamos. ¿Qué también trajo la modificatoria del 2016? ¿Se acuerdan que hace un segundo les dije que los límites para revisar expedientes estaban enfocados solo en la aprobación automática? Pues esto cambió y planteó una nueva fórmula que no solo abarcó, como ustedes ven en la pantalla, a los procedimientos de aprobación automática, sino también abarcó de manera adecuada a los procedimientos de evaluación previa, aunque solo a los que estaban sujetos a silencio positivo. Si bien el avance es importante, porque le da predictibilidad y dice también que este límite de revisión de expedientes abarca para los procedimientos de evaluación previa, lo que faltó ahí decir era que no solo abarcaba los procedimientos sujetos a silencio positivo, sino también a los procedimientos que terminaran con una decisión expresa, para generar predictibilidad. Correcto. Por suerte, eso se va a corregir más adelante, lo voy a explicar. Se ratificó que las consecuencias de detectar documentación falsa generan la nulidad, la denuncia penal, pero también la sanción. Pero hay una diferencia. En la norma, en el artículo anterior del 32, salía que la sanción podía ser de 2 a 5. Con la modificación del 2016, se dijo de 5 a 10. Y finalmente, les dije hace un segundo que el decreto supremo que complementa la fiscalización posterior del 2007 crea el registro. Pues bien, se elevó el registro a rango de ley y se incorporó el 32.4 donde señala la existencia de la central de riesgo a cargo de la PCM. Es decir, lo que estaba a nivel de decreto supremo se elevó a nivel de rango de ley. Y hasta ahí la cosa bastante bien. Pero ¿qué sucede? Habíamos detectado hace unos minutos que el decreto supremo del 2007 no era suficiente. Habían vacíos. Con esta reforma, el legislador tenía que modificar la norma del 2007. Recién el año 2024 la cambia. La reforma de la Ley PAG del 32 fue el 2016 y recién en el 2024 cambia el decreto supremo que desarrolla la fiscalización posterior. Han pasado varios años y es uno de los principales llamados de atención que se le hace a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué tanto tiempo? A pesar de que lo reconoce en su exposición de motivos. Lo cierto es que hoy tenemos un 141-2024 PCM que viene a sustituir el 096-2007 PCM y que plantea cómo se debe llevar a cabo la fiscalización posterior. No es una norma grande, pero sí puede ser una norma confusa para aquellos que lo leen por primera vez. ¿Qué es lo que ven en mi pantalla? Lo que ven en mi pantalla es lo que yo he denominado como las etapas del procedimiento de fiscalización posterior.
Esto es lo que incorpora este nuevo decreto supremo. Primero, el decreto supremo te dice quién es el encargado de llevar a cabo la fiscalización posterior, a diferencia de la norma del 2007. ¿Y qué te dice? Que va a ser un equipo técnico de trabajo conformado por la Oficina de Modernización, un especialista de jurídica, ¿correcto? Servidores públicos de la unidad de organización a cargo de los trámites atendidos en el semestre. Estamos. Un equipo conformado por modernización jurídica y por el mismo órgano que aprueba los procedimientos. ¿Correcto? Estamos. El equipo técnico tiene que ser registrado por el administrador de la entidad pública en el sistema de la central de riesgo. Estamos. Para que la presidencia del Consejo de Ministros sepa quién está legitimado para realizar la fiscalización posterior. Paso 2. El equipo de fiscalización posterior tiene que elaborar un plan de trabajo. Correcto. Solicitando a los órganos la información sobre los expedientes de los procedimientos durante el semestre respectivo en el que realizarán la evaluación. Correcto. ¿Cuántas veces va a realizar la fiscalización posterior? 2 veces al año. Iniciándose los 10 días hábiles del mes de enero y los 10 primeros días hábiles del mes de julio. Estamos. Los procedimientos de fiscalización posterior serán atendidos, o mejor dicho, este procedimiento se realiza sobre la base de los expedientes atendidos entre el 1 de enero y el 30 de junio y el 1 de junio al 31 de diciembre de cada año. Por ejemplo, este primer semestre se han tenido que haber revisado los expedientes del 1 de julio al 31 de diciembre del año pasado. ¿Estamos? Y se entiende que la revisión de este semestre empezó los 10 días hábiles primero del mes de enero de 2025. ¿Se dan cuenta? Tamaño de muestra. El artículo 32 lo dice. Nos dice de que el tamaño de la muestra para fiscalizar comprende no menos del 10% del total de expedientes tramitados durante el semestre, con un máximo de 150 expedientes por cada procedimiento. El artículo 32 dice que dicha regla aplica para el procedimiento de aprobación automática y para el procedimiento de evaluación previa sujeto a silencio positivo. Lo que ha hecho este decreto supremo es ampliar ello a cualquier tipo de procedimiento de evaluación previa. No solo limitándolo a los procedimientos que terminan con SAP, sino también a aquellos que terminan con decisión expresa. Cosa que eso es bastante bien, porque ya piensa cerrar el círculo. Estamos. Acciones de verificación. Se le ha dado un rol bastante importante al equipo que va a realizar la fiscalización. Puede contar con ayuda de peritos, puede cruzar información con otras entidades, puede revisar registros oficiales de otras entidades públicas, puede solicitar documentación a las mismas entidades, a otras entidades o que emitan documentos. E inclusive puede cruzar información con el mismo ciudadano. Todo con el objetivo de llegar a la verdad material de los hechos. Estamos. Algo que ya estaba en el decreto supremo del 2007, me parece que ha sido fortalecido de manera clara en el decreto del 2024. ¿Correcto? Es más, esto no estaba en el 2007. Si es que una entidad pública se rehúsa a colaborar en los procedimientos de fiscalización posterior, se mantiene que está en la ley, pero se ratifica que también el equipo técnico fiscalizador puede plantear una denuncia ante la Oficina de Control Interno de la entidad, que se está rehusando a entregar información. ¿Correcto? Y el mismo decreto supremo de año 2024 enfatiza las acciones que debería realizar esta Oficina de Control Interno. Después de tomarse el tiempo el equipo técnico, ¿correcto? De haber verificado, constatado si es que hubo o no hubo documentación falsa en los procedimientos, tiene que elaborar un informe. Dependiendo del número de expedientes revisados, tendrá un plazo para elaborar el informe. Si ha revisado 500 expedientes, tendrá 20 días hábiles.
después de haber terminado con la verificación durante 6 meses. Si son 1.000 expedientes a 2.500, será 40. Y si son más de 2.500, tendrá 60 días hábiles para elaborar el informe. Correcto. Después del informe, hay un plazo establecido por norma para presentar el mismo a las autoridades administrativas pertinentes dentro de la misma entidad, como a la presidencia del Consejo de Ministros. Además de reportar la información a la central de riesgos, a efectos de que, como les dije hace unos minutos, la central de riesgo canalice quiénes son los ciudadanos que han presentado documentación falsa. ¿Podemos decir que este decreto es más completo? Yo creo que sí. Obviamente, mucho más completo que el del año 2007, por supuesto que sí. ¿Estamos? Solo queda que ahora sí se aplique de manera correcta la fiscalización posterior. Ahora bien, todavía sigo en este decreto supremo. Uno de los pasos, que no es que me he olvidado, está ahí, es que una vez que se tenga el informe final, producto del resultado de la fiscalización posterior, y este sea entregado a las autoridades competentes dentro de la misma entidad, se gatillan acciones post-fiscalización posterior. ¿Cuáles son esas acciones? Son tres: nulidad de oficio, procedimiento sancionado por documentación falsa y presentación de denuncia por la comisión de delitos contra la fe pública. Me voy a enfocar en los dos primeros, que tienen materia administrativa y no la materia penal. ¿Qué sucede? Este es un tema, no es un tema menor, es un tema muy delicado en el cual me voy a tomar unos minutos de explicar. Si ustedes ven la redacción de la ley del procedimiento, pues le cuento algo. Hay muchas entidades públicas que después de la fiscalización posterior han venido tramitando bajo un único procedimiento administrativo la nulidad y la sanción. Varias, ¿ah? Ahí en la PPT ven una, Ministerio de Salud, correcto. El Ministerio de Salud, específicamente, si ven su directiva de fiscalización interna posterior, se habilitaba, bajo una interpretación, a mi modo de vista, errónea de la ley de procedimiento, a que mediante un solo procedimiento, luego de que se detectara documentación falsa, en un solo trámite administrativo, en uno solo, te anula y te sanciona. El Decreto Supremo 141 plantea una premisa importante. No puede haber procedimiento simultáneo, que es lo más lógico del mundo. ¿Por qué? Porque una cosa es el procedimiento sancionador, con sus propias garantías y reglas, y otra cosa es el procedimiento de nulidad de oficio. Puede ser que se haya detectado documentación falsa, que puede terminar con la nulidad de oficio de un acto, pero no necesariamente con la imposición de una sanción. ¿De acuerdo? Salvo en el caso de la actuación pública, que tiene una mirada particular, pero en teoría, no. Hay que estar, es totalmente erróneo pensar que porque te descubro documentación falsa, se te va a anular, se te va a sancionar y se te va a sentenciar penalmente. Eso es erróneo. Estamos hablando de tres vías distintas, con garantías distintas. Correcto. A la nulidad de oficio, ¿qué le importa? Si hay documentación falsa. A la nulidad de oficio no le importa quién presentó la documentación, si fue el tercero, si fuiste tú, la generó un tercero. No, el documento es falso. No soporta ningún test de conservación del acto y el acto será nulo. En cambio, en el procedimiento sancionador, sí es importante evaluar quién generó el documento, quién lo elaboró, si hubo intención o no hubo intención, si hubo negligencia, o si te indujeron error, porque hay eximentes, porque hay un principio de culpabilidad. Entonces, la vara se mide de manera distinta. Por suerte, por lo menos creo que es un avance, vamos a dejarlo así. El 141, sabiendo implícitamente esta problemática, precisa y dice, no puede haber procedimiento único. Primero terminas uno para iniciar el otro. Pero ha pasado. La resolución directoral 3/2021 de IGESA, por ejemplo, si la buscan, lo piden por internet, se van a dar cuenta que es un acto administrativo donde artículo 1, anulo, artículo 2, multo.
totalmente erróneo. ¿Qué más precisa este decreto supremo que creo que es importante? ¿Correcto? Creo que hace una precisión muy importante. ¿Por qué? Porque las entidades públicas, cuando detectan documentación falsa, ¿qué utilizan el artículo 32? Es que el artículo 32 dice que si te descubro documentación falsa, te puedo sancionar de 5 a 10. Y solo se basa en el artículo 32 de la ley para sancionar. Algo totalmente erróneo. Y hemos tenido que esperar a un decreto supremo para que lo aclare. ¿Qué dice el 141? Señores, no solo se basa en el artículo 32. La potestad sancionadora tiene principios y reglas. Primero, para que una entidad sancione por documentación falsa, tiene que tener la potestad sancionadora. Segundo, para que una entidad te sancione por documentación falsa, tiene que estar el tipo infractor tipificado. Y tercero, para sancionar tiene que haber un procedimiento y aplicar los principios de la ley de procedimiento desde culpabilidad, causalidad, razonabilidad, entre otros. Pero ¿qué sucede en la práctica? Que las entidades a veces solo sancionan por documentación falsa basándose en un artículo 32. Ahí no está la tipicidad, a mi modo de ver. Estamos. Por ejemplo, el OCE tiene un tipo infractor que habla de documentación falsa cuando la presentas en el Registro Nacional de Proveedores. ¿Quién te va a sancionar por eso? El Tribunal del OCE. Se cumple. Potestad sancionadora, tipo infractor. Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en sus normas de la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley General de Pesca, tienen tipos infractores por documentación falsa. Pues si es que descubres documentos falsos presentados en trámites, tienes que utilizar ese tipo infractor y lo tiene que hacer la autoridad que tenga la competencia sancionadora. Y no solo basarte aisladamente en el artículo 32. En mi modo de ver, es un gran error que han cometido las entidades públicas. Y creo que el 141 ha sido pertinente al aclarar este asunto. Aunque con mucha temeridad, debo decirlo, en la exposición de motivos, pero creo que en buen entendedor, pocas palabras. Estamos. Reflexiones para ir terminando con mi ponencia. A ver, principio de presunción de veracidad y privilegio son dos caras de una misma moneda. El primero permite dotar de mayor celeridad a la tramitación de procedimientos al establecer que la sola presentación de los documentos se presumen veraces, mientras que el segundo permite fiscalizar a posteriori si la información presentada en el marco de dichos procedimientos responde a la verdad de los hechos alegados. El Decreto Supremo 2017-96 ha sido un primer intento para aterrizar las reglas de fiscalización posterior. Creo que ha sido un primer buen intento que no ha tenido buenos resultados, pero se parte de algo. Y de los errores hay que aprender. Y creo yo que el 141-2024 termina por ser una norma un poco más precisa, más ordenada, y solo el tiempo nos dirá, porque es una norma recientemente vigente, salió en diciembre de 2024, solo el tiempo nos dirá si es que al final hace una norma que se ha venido a aplicar, ¿correcto? Pero desde el punto de vista de la rigurosidad y el desarrollo del procedimiento de fiscalización posterior, creo que es una norma bastante interesante que las entidades deben aplicar. Ahora, ahora, creo que es importante hacer unas reflexiones más profundas. Si te tramitan bien un procedimiento de fiscalización posterior, tú sabes que la cosa va bien y se entiende que te van a tramitar bien un procedimiento de nulidad de oficio. Pero ¿qué pasa? Imagínate que tú eres el ciudadano. Vamos a alejarnos un poco de lo que tiene que hacer la entidad. Imagínate que tú eres el ciudadano. Imagínate que te van a iniciar un procedimiento de nulidad de oficio, de un permiso, de una autorización. Y tú compruebas que la fiscalización posterior que antecede el procedimiento de nulidad de oficio no ha sido llevada de manera correcta. Como por ejemplo, que la fiscalización no la haya realizado el equipo técnico, sino un solo servidor público, el titular del órgano administrativo que te aprobó el trámite. Yo creo que si tú como ciudadano compruebas o acreditas ello en el procedimiento de nulidad de oficio, pues tu procedimiento de nulidad carecería de validez. ¿Por qué? Porque ese documento falso, que es la prueba que sustentó la nulidad de oficio, se ha generado de manera ilícita, desde el punto de vista del procedimiento regular. ¿Qué quiero decir con esto? De dos puntos de vista. Si eres servidor público,
tramita bien tu procedimiento de fiscalización posterior para determinar cuándo un documento es falso. Si eres ciudadano y te ves afectado por la nulidad de oficio, yo te recomendaría verificar si esa fiscalización posterior que gatilla tu nulidad de oficio se tramitó bien o no. Porque puede ser el caso que si tú acreditaras que se tramitó mal, entonces lo más lógico es que tengas argumentos para cuestionar esa nulidad de oficio. Segunda reflexión importante. Es importante que ya las entidades empiecen a separar nulidad de oficio por un lado, procedimiento sancionador por otro lado. Son cosas distintas. ¿Correcto? Si siguen tramitando bajo un mismo canal, creo que aquí todo está claro, entenderíamos que estamos hablando de actuaciones ilegales. Ahora, yo sí voy a dar una opinión en concreto. ¿Esta interpretación que estoy comentando es vigente desde 2024? No. Yo soy un fiel convencido que esto estaba de la misma ley de procedimiento. Lo que he hecho el 2024, el decreto supremo del 2024, simplemente a mi modo de ver, es un tema de aclaración. No está regulando nada nuevo. Es algo lógico que se desprende de la misma LEPAJ. La nulidad de oficio va por su lado y el sancionador va por su lado. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, todas las entidades públicas que han tramitado nulidades y sanciones en un mismo procedimiento, inclusive antes de 2024, para mí todo eso es nulo. No resiste ningún test de legalidad ni de conservación del acto. Para mí todo eso es nulo. Porque ¿cómo en un mismo procedimiento vas a aplicar principios sancionadores o vas a dejar de aplicar? ¿Correcto? No se puede. Son garantías distintas, son visiones distintas. Nada de que el principio de celeridad sustenta dicho. No, nada que ver. Entonces, y esta es la reflexión con la que quiero terminar. ¿Correcto? Con esta reflexión quiero terminar. Si ustedes ciudadanos, tanto como administración pública, si se encuentran en procedimientos de nulidad de oficio cuya sanción y nulidad se haya dado en un mismo acto administrativo, eso es ilegal. Si es que no se ha podido tener éxito en la vía administrativa, el contencioso tiene que dar la respuesta. Ojo, esto no nace a partir del Decreto Supremo 141/2024. Esto nace de la propia ley del procedimiento administrativo general. Bien, eso es un poco lo que quería conversar con ustedes el día de hoy. No sé si el tiempo me faltó, me sobró, no lo sé. Y nada, quedo atento a las preguntas, Jimmy, si las hubiera. Muchas gracias. Doctor Roja, muchísimas gracias. Muchas gracias también a los más de 1900 participantes que nos han acompañado en esta sesión. La verdad que muy didáctica, muy ejemplificadora, doctor. Le agradecemos mucho por ello. Sí, voy a compartirle brevemente algunas consultas, las cuales también usted puede visualizarlas en la opción de preguntas y respuestas, pero voy a ir compartiéndola una por una. Si en caso usted también visualice y desee contestar alguna, tiene toda la libertad también, doctor. Voy a compartirle la primera. Bueno, consulta. ¿Qué sucede si en un procedimiento administrativo sancionador el inspeccionado presenta documentación con enmendaduras, evidencia adulteración? ¿Qué fundamento podría tomar para desvirtuar el principio de presunción de veracidad? Entiendo que la pregunta, solo repíteme, es cuando un ciudadano presenta una documentación falsa en un procedimiento sancionador. ¿Algo así entendí? Sí, así es. A ver, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Y es una muy buena pregunta, eh, porque si es que tú has presentado documentación falsa en un procedimiento sancionador, ¿de acuerdo? A mi modo de ver, no vas a gatillar ningún procedimiento de fiscalización posterior. Automáticamente le están dando a la administración pública para que te inicie un sancionador, ¿de acuerdo? Por documentación falsa. ¿Estamos? Entonces, la conclusión es muy simple. Si presentas documento falso, estás en una infracción. ¿De acuerdo? Sea que presentes en un procedimiento de evaluación previo sancionador, estás. Y eso te va a gatillar un procedimiento sancionador, sin duda. Obviamente, para eso tenemos que ver que la falta esté tipificada, que la autoridad que te va a sancionar tenga la potestad, etc. Eso sería. Por mi parte. De acuerdo, doctor. Otra consulta que nos comparten es, ¿el principio de veracidad aplica a documentos internos entre trabajador a jefe o primaría el principio de confianza? Buena pregunta. A ver, como está enfocado en la ley del procedimiento administrativo general, el principio de presunción de veracidad está enfocado a trámites administrativos de evaluación
de evaluación previa automática porque está gatillada con la fiscalización posterior. Sin perjuicio de ello, ojo, sin perjuicio de ello, yo sí creo que el principio de presunción de veracidad y confianza legítima, que son dos principios que también van de la mano, puede regir también a las situaciones internas de la administración pública, sin ninguna duda. De acuerdo, doctor. A ver, comparto otra consulta. Indican. eh, la fiscalización administrativa, como la supervisión ambiental, se puede considerar, se puede considerar procedimiento administrativo. Y si es así, ¿cómo aplicaría el principio de presunción de veracidad? No, son dos cosas distintas, ojo, de hecho creo que no lo dije. Hay muchas actuaciones que se pueden confundir. Las pesquisas, la vigilancia, la fiscalización posterior, la supervisión, la inspección, todas son distintas, ¿correcto? La fiscalización posterior, por su propia esencia, tiene un objetivo concreto: verificar si un documento es falso o no. Punto. Otra cosa son las supervisiones o fiscalizaciones que realizan las autoridades administrativas para corroborar el cumplimiento de obligaciones legales o contractuales. Es una potestad distinta. Estamos con reglas distintas, con una lógica distinta. Vamos a pensar, si en el procedimiento de fiscalización o supervisión ambiental detecto documentación falsa, eso va a ser materia de investigación. Y esa materia de investigación puede llevar un procedimiento sancionador, tal vez. ¿Correcto? Pero son cosas distintas. Gracias, doctor. Otra consulta es, eh, si bien es de oficio la fiscalización posterior, ¿podría existir excepciones a que se realice de parte o de denuncia de un tercero? Es de oficio sí, pero acá hay dos posturas muy claras. Hay profesores que sostienen de que la potestad de oficio es de oficio y se acabó. ¿Correcto? Ahora, ¿yo cómo lo manejaría? Si yo, por ejemplo, digamos, encuentro o sé que un ciudadano ha presentado documentación falsa y como consecuencia de ello ha obtenido un permiso, yo presento una denuncia, ¿correcto? O, más allá de la denuncia, ejerzo derecho de petición para dejar a la discreción de la administración la evaluación de ese insumo, ya sea en el procedimiento de fiscalización posterior o en un procedimiento sancionador. ¿Correcto? Acuérdense que nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de colaborar con la administración, mejor dicho, el derecho de colaborar con la administración pública y de denunciar actuaciones que consideramos que son ilícitas. Que esto pueda gatillar un PAS, una nueva de oficio, enhorabuena. De que puedes hacerlo, puedes hacerlo. Ahora, la pregunta sería, ¿lo puedes obligar? Yo creo que esto último queda más a discreción de la administración. Gracias, doctor. Consulta. ¿El principio de presunción de veracidad se aplica para los procedimientos administrativos o de administración? Una declaración jurada de no tener antecedentes judiciales u otras declaraciones juradas para postular a un puesto de trabajo en la gestión pública tienen las mismas connotaciones de control posterior. Ya, a ver, mientras estemos hablando de un procedimiento administrativo, para mí sí. ¿Correcto? Mientras tú presentes documentación, es que acá hay parte de una premisa, ¿estamos? Si bien la presunción de veracidad está atada al principio de fiscalización posterior, igual son dos principios distintos, ¿ah? O sea, se manejan, se ven como una misma moneda, pero el principio de presunción de veracidad es muy claro y dice, toda documentación que presente el ciudadano en el marco de un procedimiento es veraz, salvo por en contra. Una manera de gatillar la prueba en contrario es a través de la fiscalización posterior, ¿correcto? Estamos. Pero puede ser que en otros escenarios se corrobore también que la documentación es falsa. Estamos. Entonces, la conclusión es, mientras tú presentes un documento en un procedimiento, cualquiera que sea, ese documento, si es evidenciado falso, te va a gatillar sí o sí un sancionador. ¿Correcto? Sí o sí. Y si amerita también una nulidad de oficio de un acto, también. Gracias, doctor. Otra consulta que nos comparten es, ¿qué diferencias y similitudes existen entre la fiscalización posterior establecida en la 27444 y la verificación posterior a la oferta ganadora establecida en la ley 32069, ley de contrataciones Van de la públicas? mano en realidad. O sea, a ver, el tema es que el OCE tiene su procedimiento de fiscalización posterior, ojo, especializado para todo lo que tenga que ver con proceso de selección. El proceso de selección es un procedimiento administrativo, ojo, concurrencial con sus reglas, pero claro, es un procedimiento especial. Y lo que ha hecho el OCE
por ejemplo, es tener una directiva de decir cómo se fiscaliza de manera posterior el procedimiento. Se acabó, pero es la misma lógica, porque es un procedimiento. Y si prestas documentación falsa en ese procedimiento, también vas a tener consecuencias administrativas. Si hay documentación falsa, ¿de acuerdo? Y se detecta a la buena pro, esa buena pro se va a caer, ¿correcto? Y no solo se va a caer, sino también te va a iniciar un PAS, ¿correcto? Por documentación falsa. Está muteado, perdóname, Jimmy, está muteado. Ah, sí, disculpe, doctor. Nos consultan. Amparados en la presunción de veracidad, un administrado solicita su aplicación a la autoridad en el marco de procedimiento un procedimiento a petición de parte, que niega aplicarlos. ¿Hay responsabilidad del Perdón, funcionario? se te cortó, Jimmy, perdóname, se me A encontró. ver, amparados en la presunción de veracidad, un administrado solicita su aplicación a la autoridad en el marco de un procedimiento a petición de parte. Se niega a aplicarlos. ¿Hay responsabilidad del funcionario o del servidor? Jimmy, perdóname que te moleste, se te entrecortó, depende de mi señal, no lo sé. A ver, Por favor, si me puedes resumir la pregunta de nuevo, sí, fuera muy mire, amable. se la estoy compartiendo, doctor, por interno. A ver, Un momento, por favor. amparados en la presunción de veracidad, un administrado solicita la aplicación de la autoridad, un administrado solicita su aplicación a la autoridad en el marco de un procedimiento a petición de parte, se niega a aplicarlos. Ahora, pero por supuesto, a ver, Ujú. vamos por partes. La presunción de veracidad precisamente tiene por finalidad acompañar al ciudadano en la presentación de sus documentos. Así de sencillo. Correcto. Para agilizar el trámite. Es un principio de la simplificación administrativa, del año 90 inclusive. ¿Correcto? Si es que me sale con un argumento como eso, que nunca me ha pasado, pero puede ser. Acuérdate que tú como ciudadano tienes un montón de vías, ¿ah? Desde el reclamo, o tal vez, ¿por qué no? Aunque puede ser no mucho, y a la Comisión de Barreras Burocráticas, inclusive. ¿Correcto? Que tiene muchos temas de simplificación administrativa, muchas acciones que deniegan la aplicación de reglas de simplificación administrativa que han sido declaradas barreras burocráticas ilegales. Entonces, la respuesta es sí. Tú puedes interponer acciones de reclamos, barreras, y eso también tal vez podría gatillar el inicio de responsabilidad disciplinaria, porque también tienes la vía de la denuncia ante funcionarios. Y la ley de procedimiento es clara al decir que siempre los funcionarios tienen que recibir los trámites administrativos y cumplir el marco legal. Si no, sería omisión de funciones o negligencia en la omisión de las funciones. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos comparten es, a ver, en el caso de la presunción de veracidad, que es un principio juris tantum, el valor probatorio que se presenta no podría impedir que se pueda contradecir mediante otra prueba. ¿Qué opinión tiene usted? Lo que pasa es que sí, a ver, hay un tema, ahí, un tema importante. La presunción de veracidad puede ser contrarrestada en el mismo procedimiento administrativo, ojo, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? Y acá está el valor de esto. No todos los procedimientos administrativos tienen el mismo plazo. Estamos. Si yo les hablo, por ejemplo, y creo que justo lo puse, imagínense el procedimiento para otorgar certificados de defensa civil a espectáculos públicos y no deportivos. Esos duran 6 días, 7 días máximo. Estamos. Entonces, ¿qué tiempo vas a tener ahí para verificar si el documento que presenta el ciudadano es falso? De repente no vas a tener ni tiempo. Entre la inspección, verificar las solicitudes, toma el acto. Pero hay procedimientos más complejos, más largos, como por ejemplo un sistema de un EIA, una certificación ambiental, que puede durar meses. Entonces, creo yo que si está en la capacidad de la administración pública de contrastar la veracidad de documentos con pruebas dentro del mismo procedimiento, lo puede hacer. Lo avala la verdad material, el impulso de oficio, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pero si no lo puede hacer, igual no lo limita a hacerlo de manera posterior a través de la fiscalización posterior, ¿no? Gracias, doctor. Otra consulta que me parece interesante es el artículo 6 y 7 del lineamiento aprobado por Decreto Supremo 141-2024 PCM Sí, señala que se debe elaborar un informe semestral de fiscalización posterior. sí. No obstante, hay entidades que equiparan este informe con el informe de fiscalización que se emite al concluir la actividad de fiscalización. ¿Es correcto equipar la fiscalización posterior con la actividad de fiscalización? ¿Qué opina usted? Es que yo creo que había un desorden grande, para empezar.
¿Qué he visto en la práctica? He visto que a cada funcionario se le hace una fiscalización, perdón, a cada ciudadano se le hace una fiscalización posterior y se le individualiza. No, acá está tu informe, y lo he visto. ¿Cómo creo yo que debería funcionar? Primero, se constituye el equipo, ¿no? Los 10 primeros días hábiles del mes de enero. Se junta, pide documentación, pide los procedimientos a todas las áreas. Trabaja con TI para eso. Tiene límites, ¿de acuerdo? Evalúa todo un semestre, todo. Termina un informe. Ese informe, correcto, tiene que tener el resultado de todas las fiscalizaciones de los procedimientos que ha revisado. Y tiene que haber dos enfoques, aquellos que han presentado documentación falsa y aquellos que no. Pero me voy a enfocar en los primeros. Ese informe tiene que decir quiénes han presentado documentación falsa y por qué y en qué procedimiento. Y ese informe va a ser enviado a cada área pertinente dentro de la entidad, además de la PCM. Y ese informe debería ser suficiente para que las áreas pertinentes de cada entidad pública inicien la nulidad de oficio y según corresponde el procedimiento sancionador. No duplicar trabajo. Yo sé que cada entidad ha hecho, lo voy a decir en buenos términos, lo que ha querido, ¿correcto? Pero no es por culpa, sino porque el 2007 la norma no era clara. Es más, lo acaba de decir la PCM, 10 entidades nomás han cumplido con toda la norma de manera completa. Algunas sí han hecho la fiscalización, pero nunca han reportado a la PCM. Entonces no han cumplido con todo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que es importante, primero, que bajo el esquema que acabo de explicar, es un tema de simplificación, de celeridad, de ahorros. No vas a hacer la evaluación semestral y además una fiscalización por cada ciudadano. No tiene ningún sentido para mí. Con el informe semestral que se presenta a las entidades y a la PCM, para mí, en lo personal, debería ser suficiente. De acuerdo, doctor. Estamos llegando ya casi a la última parte de esta sesión, de esta importante sesión. Le agradecemos, doctor, por su tiempo y No te quisiéramos que preocupes. por favor pueda englobar todo lo comentado, quizás en una última opinión a modo de conclusión, doctor. Le agradeceríamos Claro que sí. mucho y creo que sería muy provechoso para este público para nuevamente mencionar a las 1900 personas que nos vienen acompañando en esta sala. Por favor, doctor. Muchas gracias. En realidad quiero dejar dos ideas claras. ¿De acuerdo? Estamos frente a una oportunidad desde el punto de vista de la administración pública de hacer bien las cosas. ¿Estamos? Creo que la PCM viene haciendo un rol muy importante en, en verificar esto, porque es inadmisible convalidar actos con documentación falsa. No tiene ningún soporte en nuestro ordenamiento jurídico. Y creo que el implementar reglas para que la administración pública tenga una línea de trabajo clara y logre verificar este tipo de acciones, creo que es algo que hay que aplaudir. Muchos años no se ha hecho, ha habido muchos intentos. Creo que esta norma del 2024 de diciembre plantea un nuevo desafío a las entidades, pero para eso es importante que las entidades también y los servidores y aquellos que van a realizar el trabajo técnico al momento de fiscalizar tomen conciencia de que esto es extremadamente importante. No se puede permitir licencias, permisos, autorizaciones, concesiones a partir de documentación falsa, porque es un delito también, ¿correcto? Y también es importante porque le pone frenos a la entidad de que si se descubre la fiscalización, no vas a tramitarme más procedimientos de nulidad y de sanción al mismo tiempo o bajo un mismo canal. Es importante que el ciudadano sepa también cuáles son sus derechos. Y sus derechos son que le tienen que tramitar un procedimiento de fiscalización acorde a ley con los plazos correctos que establece la norma del 24 y también sabe de que nunca más se le va a tramitar procedimientos en simultáneo o procedimientos en un solo canal para anularle y sancionarle, porque son tres reglas distintas. Creo yo que para concluir, la norma ha traído cosas importantes. Hay que esperar pacientemente cómo viene su aplicación y esperar también el reporte de la PCM respecto del avance de esta respecto a la norma del 2007. Y nada, con eso podría concluir mi participación el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Rojas. Gracias por su tiempo, gracias por esta ponencia muy importante para todos nosotros. Únicamente dirigirme ahora a los participantes. Esperamos que haya sido de agrado y haya aportado mucho en sus conocimientos a todos ustedes. Los invitamos el próximo miércoles a una nueva jornada de los miércoles de gestión pública. Hemos tenido el día de hoy la participación del doctor Rojas, quien ha aperturado este ciclo de conferencias del mes de mayo. Les agradecemos y les deseamos que continúen teniendo un buen miércoles. Hasta otra oportunidad, estimado doctor. Gracias, hasta luego, fuerte abrazo.